Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está aquí en los estudios José Dantes. Es miembro del Comité Político y secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, José. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, igual. Buenos días para ti, Percio, para todo el elenco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí está aspirando también a la candidatura por la senaduría. Así es. Y empecemos por ahí. ¿En qué va ese proceso? Porque estaba bastante reñido y todavía no parece estar totalmente definido si será una plaza que entrará o no en la alianza con los demás partidos de oposición. Mira, por lo que se ha discutido, yo creo que no habrá ningún tipo de acuerdo de aquí, porque tú sabes que todo este proceso de la coalición... de acuerdo aquí en el distrito. En el distrito. Aquí, en el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional. ¿Referido a la senaduría? A la senaduría. A la senaduría. Hablo sobre la senaduría. Okay. Porque ustedes saben bien que todo este tema realmente responde a lo que es una estrategia de campaña y uno realmente evalúa cuáles son los sitios donde te conviene ir, en todo caso, junto a otro partido. Entonces, aparentemente, en función de las discusiones que se han estado dando durante los últimos dos meses y algo, pues es un tema que no se ha tocado porque prácticamente queda claro que ambos estamos atrás de lo mismo, ganar la capital, y para ganar la capital, pues por vía de consecuencia, tú sabes que eso tiene un impacto en otros niveles, ¿no? En el propio nivel presidencial. Entonces yo creo que va a ser un poco difícil. Doctor, pero eso es algo que está claramente definido, o como han dicho, o como se dijo desde el principio y se ratificó después, de que esta era la primera fase de esa conversación. Es decir, bueno, era la primera fase de lo que hasta ese momento se había llegado, pero lo que se estaba discutiendo en principio era todo lo que se podía llevar a cabo en el ámbito municipal. Ahí ustedes vieron que eso llegó, ese alcance del acuerdo abarca 86 alcaldías, 150 direcciones de distrito, y cuatro senadurías. ¿Por qué? Porque los partidos sí hicieron la reserva para ciertas senadurías, pero unas para uso interno y otras para fines de coalición. En el caso nuestro, en el Distrito Nacional, es para fines de uso interno. Por vía de consecuencia, es a través de una encuesta que se determinará quién será el próximo candidato. Municipal, que se hablaron se decía que el 60% de la cobertura electoral estaría cubierta con ese acuerdo, pero no se especificó, no se entró en detalle para identificar cuál era esa plaza. En el caso del Distrito Nacional, ¿entra dentro de esa negociación a nivel municipal? No, para nada. Y las plazas ya identificadas están ahí. Lo que ocurre es que no se han dicho de manera pública. Exacto. Pero están ahí, o sea, las 150 y las 86 por otro lado, y quizás alguna otra que en función del paso de los días, pues se han ido sustituyendo una por otra en función de la realidad electoral de cada partido. O sea, en el caso nuestro, en el Distrito Nacional, la precandidatura nuestra, si se le puede llamar así, no es precandidatura porque se ha reservado por lo que son aspiraciones. En el caso nuestro, todas las encuestas que hemos estado manejando en los últimos meses nos deja claro que vamos a ser el próximo candidato de nuestro partido para esa posición. José Dantes, ayer el presidente de la República tuvo una alocución ante la República Dominicana para hablarle del tema de Haití. En este caso fue enfático y dijo que mantendrán las restricciones con relación al tema hasta tanto las autoridades en Haití cesen en la conclusión de este caos. ¿Qué opinan ustedes, el PLD, sobre José Dantes, sobre este discurso ayer del presidente de la República con relación a este tema? Mira, yo creo que hay que, aquella acción que se lleve con la finalidad de proteger lo que es la soberanía, los recursos hídricos de nuestro país, debe respaldarse. Lo que se critica es que esto haya sido un tema que se conocía desde hace más de 2 años. La presidencia, la Cancillería, hace 2 años estaban al tanto de la construcción de ese canal. Reconocieron la construcción de ese canal y por vía de consecuencia eso es, vamos a decir hasta cierto punto, un acuerdo tácito, ¿no?
donde yo te estoy reconociendo tu derecho a construir ese canal, que se supone que no debe desviar el cauce del río, que es un río que, como todos saben, el 88% pasa por nuestro territorio. Sin embargo, yo creo que el tiempo en el que se ha hecho esto, la forma en el que se ha hecho, es más una estrategia de marketing del actual presidente de la República. Aquí hay acciones que se toman, lamentablemente, en función de la conveniencia política, en mercadeo, en lo que le convenga o no a la presidencia, a través de unos asesores que él tiene, que son los que le dicen, vamos a hacer esto ahora, vamos a hacer esto luego. Ayer él nos dice que va para la asamblea de la ONU, para él tocar este tema. Para todos es harto conocido que todos los presidentes que han ido a las asambleas de la ONU, el tema haitiano siempre se toca, no es algo nuevo. O sea, que se respalda, que sí quede claro que la solución haitiana no está aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los que ya están aquí? ¿Qué vamos a hacer con lo que están presionando nuestro presupuesto nacional a través del requerimiento de los servicios públicos que no dan para los propios dominicanos? Entonces yo creo que realmente en términos de contar con la política migratoria, que también incluye la gestión de la frontera, nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos porque en 3 años, ¿qué es lo que se ha hecho? Entonces vemos cómo la semana pasada se manda todo un aparataje, un convoy militar de helicópteros, de tanques de guerra, etcétera, para reforzar la frontera. Pero ese mismo día sale de viaje el propio presidente, entonces no era tan grave la situación para usted reforzar la frontera. Pero hay un cuerpo, hay un cuerpo que se dedica a la custodia de la propia frontera, que creo que es el CESFRONT. O sea, yo supongo que para algo está ese cuerpo ahí y cuenta con los recursos suficientes. Bien que se haya reforzado. Ahora, ¿era necesario hacer toda esa parafernalia? ¿Era necesario poner todas esas gentes en la frontera para resguardar qué? A unos haitianos que de aquel lado se están prácticamente muriendo de hambre, para cerrar el comercio binacional, que es del que viven todas esas provincias fronterizas. ¿Esa es la posición del PLD? Sí, esa ha sido nuestra ¿Y cómo posición. debió manejarse el tema entonces a juicio del PLD? Bueno, lo que ocurre es que, vuelvo y digo, esto es algo que surge en el 21. Vamos a ver qué han hecho en los 2 años, qué se ha hecho en los 2 años luego de esa reunión de la Comisión Bilateral del mes de mayo. ¿Cuántas otras hubo? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuándo se intercambiaron datos entre las instituciones técnicas? ¿Por qué? Porque en esa declaración de mayo queda claro que tanto la Cancillería como el INDRI, como otros ministerios técnicos que se suponen que iban a supervisar que la construcción de esa obra iba a ser de una forma tal que no se desviara el cauce, ¿no? Pues que se llevara a cabo. ¿Cuáles han sido los resultados de todo eso? Yo no los conozco, creo que nadie los conoce. Entonces, lo que vienen es con toda esta parafernalia de un juego politiquero desde nuestro punto de vista. Doctor. Ahora, respaldamos las acciones que ciertamente sean para defender nuestra soberanía y los recursos hídricos de nuestro país. Hubo una firma de un documento en el 21 de las partes. Sí. Que bueno, habla de nuevo sobre el tema de los recursos hídricos, que yo le confieso que no sé por qué se firmó, porque son los acuerdos del 29. Así es. Tendríamos que recorrer a los 29. Pero vamos a ver la cosa. Ese mismo acuerdo del 21 reitera que las partes tienen que ponerse de acuerdo respecto a lo que se haga allí. Yo Sí. no sé si hubo algún acuerdo extra de boca o como usted señala, de manera implícita de reconocerle al otro. Sin embargo, mirando los hechos ahora como Sí. están, y esta mañana Laura apuntaba un dato interesante, y es que la crisis cohesiona a Haití, lo de interno. De hecho, resaltábamos la cantidad de ciudadanos haitianos que de aquí voluntariamente se han comenzado a ir hacia el otro lado.
Y Haití, que no tiene una vida institucional, está operando de manera colectiva como una expresión social. Sí. ¿Cuál es el desenlace que puede preverse de esta situación hacia futuro? Porque alguna vuelta le vamos a encontrar. Claro. Está el problema del hambre, el suministro de comida, está el trabajo, está las consecuencias sociales, económicas. ¿Qué se puede esperar de esto? Mira, vuelvo y digo, esto no es un tema nuevo. El tema nuevo es la construcción de ese canal. Ahora, la presión para que Haití sea desarrollado ha sido algo desde hace muchísimas décadas. Recordarán ustedes, el expresidente Medina en una cumbre en Cuba, justamente donde lo quisieron llevar a un rincón en torno a lo que era la aplicación de aquella sentencia, la 168-3 y luego la ley 169-14, donde él puso claro que la solución, en todo caso, a ese tema que era migratorio, que no tiene nada que ver con esto, era en todo caso algo que se resolvería entre los dos países con el acompañamiento de la comunidad internacional. Yo creo que realmente la comunidad internacional debe intervenir, pero de una manera real y activa, no solamente en discursos, no solamente en las asambleas de la ONU, sino en el día a día. ¿Qué vamos a hacer con el pueblo haitiano, con el Estado haitiano? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? Vemos de una supuesta fuerza de paz que viene de Kenia, pero realmente son los kenianos los más, vamos a decir, aptos para llevar a cabo todo este proceso cuando los brasileños ni siquiera pudieron. Lo que está hablando de 1000 policías kenianos. Exactamente. Entonces yo creo que realmente lo que nuestro país debe hacer es continuar abogando por la intervención de los países que tienen más fuerza, a los fines de que se pueda... Esa es una proyección más de futuro hacia Haití, pero lo que digo es, frente a este conflicto que tiene la República Dominicana, porque el presidente decía anoche, se mantiene cerrada hasta que Haití pare. El inconveniente es que eso va a ser difícil mantenerlo, Percio, porque vuelvo y digo, mantener que se cierre la frontera hasta tanto ellos puedan detener eso. Y si ellos no lo detienen, ¿qué pasará? ¿Qué pasá? Bueno, todas esas provincias que se mantendrán. Vamos a ver si es cierto, porque recuerden que ese país es nuestro segundo socio comercial. Ya los productores de pollo, los productores de huevo, entre otros rubros, se están quejando de las pérdidas que están teniendo. Y solamente van, ¿cuánto? 2 días. Yo no creo que esa frontera pueda soportar mucho tiempo así. ¿Por qué? Porque 4, 6 de nuestras provincias viven del intercambio con Haití. Sí, entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Sí. Doctor, pero vamos a verlo así. Si el gobierno compromete todo el accionar del Estado, bloquea, y al final tiene que abrir la frontera y los haitianos le hacen el canal, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que lamentablemente este gobierno ha fallado. Porque vuelvo y digo, ¿por qué 2 años? ¿Qué pasó del 21, Percio, de mayo del 21, hasta la semana previa? ¿Qué pasó? ¿O me van a decir a mí que realmente se recomenzó la semana pasada? No es cierto. Eso se estaba llevando a cabo. Lo que ocurre es que, vuelvo y digo... El presidente lo explicó, dijo que iniciaron esas construcciones, de acuerdo al presidente, en el 2018, luego aceleraron todo este proceso en el 2021, supuestamente se suspendió todo eso. Ahí está la clave. Y se retoma recientemente. Ahí está la clave, supuestamente. Una construcción de esa magnitud no puede pasar inadvertida y menos ante los ojos de los órganos de inteligencia de la frontera. Entonces todo el mundo en la frontera sabe que eso no se detuvo, se pudo haber disminuido, ¿no? Con la intervención. Con la muerte del presidente parece que hubo una paralización. Claro, durante un tiempo X, pero ¿cuándo fue eso? ¿Hace cuánto tiempo ya de esa muerte? Hace más de un año. Entonces se retomaron los trabajos, se continuaron y lamentablemente nuestro país no actuó de una manera oportuna. Sí se puede saludar, ¿no?, que hayan finalmente despertado. Ahora, lo que se critica es que usen esto como un mecanismo de marketing político. El presidente de la República se iba de viaje, o se fue de viaje el viernes, y creo que ayer u hoy parte para la ONU.
¿Qué significa eso? Un presidente que hace una semana ya salió a hacer campaña y al fin de semana siguiente no iba a estar en la escena política nacional, tenía que buscar un tema. Y sus asesores aparentemente le sugirieron, mira, este tema lo podemos sacar. Y se ha mostrado como un héroe y se saluda. ¿No es eso una hipersimplificación del problema? Porque estos son temas que luego de que se abre la caja de Pandora no es tan difícil de cerrar. Claro, lo que ocurre es que han hecho en 2 no es tan años. fácil de cerrar. ¿Qué han hecho en 2 años? Entonces esto es un guión desde nuestro punto de vista. El nivel de respuesta, yo quiero decir, la narrativa que se ha creado en torno a la problemática, no es que se desconozca, no. Es la narrativa que se ha creado en torno, creemos que realmente responde más a un guión electoral que a una real determinación, porque vuelvo y digo, ¿qué ha pasado del 21 al 23? Que nos diga la Cancillería qué ha hecho, porque hemos visto al propio canciller ir a la ONU, al Consejo de Seguridad, etcétera, y ese tema no se había tocado nuevamente, pero la construcción estaba ahí. Y en mayo se reconoció, vuelvo y digo, la construcción y el derecho que ellos tenían, ahora, sin violar el artículo 10 de aquel tratado que dice que no se podía desviar el cauce. Esto es un tema que también tiene un traspié político, porque aunque hayan consecuencias medioambientales, obviamente como nación hay que tomar una decisión. Totalmente. Está sobre las manos cualquier decisión del gobierno. O sea, ese poder de poder cerrar la frontera tiene que asumirla obligatoriamente el Estado, el gobierno. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿y si cuando explota todo esto, o cuando sale a la luz pública de nuevo el tema, y si el gobierno no hubiese hecho nada, qué hubiese pasado? Lo que ocurre es que explota a la opinión pública porque ellos lo hacen público. Pero era de público conocimiento lo que estaba pasando con la construcción del canal. Lo que quiero reiterar es que no es algo que surgió, que se retomó la semana pasada. Es algo que estaba ahí y que el Estado no había hecho absolutamente nada hasta donde se conoce, ¿no? Porque puede ser que se haya hecho algo. Ahora, ¿por qué el CESFRON, el Ejército, todo el que está en la frontera, viendo lo que está pasando? Bueno, puede ser que lo hayan reportado. Lo que hay que ver es cuál fue la reacción de la Cancillería por un lado y por otro lado de la presidencia, porque es un tema de oportunidad. O sea, cuán oportuno fuimos como Estado, como gobierno, para simplemente decir, oye, esto no puede continuar. Y ahí es donde criticamos el hecho que coincide con la salida del candidato presidente. Muy bien. Doctor, pero si lo tomamos por esa parte, que se trata de un marketing político, en una coyuntura preelectoral, y este es un tema que parece que históricamente ha tenido una consistencia tanto aquí como en Haití, porque sí. Joseph parece que le está sacando ventaja al tema en Haití. Sí. Y se ha estado constituyendo en el Así cohesionador lamentablemente de las fuerzas sociales. Bueno, en el caso aquí, ¿cuáles entonces serían los efectos electorales y políticos de este discurso? Porque, por ejemplo, en el caso de Abel Martínez, que es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, ganó la interna de su partido, siendo muy fuerte en el discurso contra muchos de los aspectos que tienen que ver con Haití. Sí, así es. Pero siento que eso se ha moderado un poco. Es decir, ¿cuál puede ser el resultado electoral desde el punto de vista de ese marketing político? Mira, yo creo que en todo esto, para uno poder estar claro de si esto se trata de una pose o no, hay que ver los discursos con la trayectoria. Cuando tú ves la trayectoria y los discursos de nuestro candidato presidencial, en todo momento ha sido firme su postura con respecto al tema haitiano, hasta tal punto que cuando vino la representante del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, en el 2017 creo, lo planteó. Cuando fue a la ONU en ocasión de un congreso internacional de los presidentes de los congresos, lo planteó.
toda la vida su planteamiento ha sido el mismo. Hay que poner control en la frontera, hay que aplicar una política migratoria que se desprende de una ley de migración que para bien o para mal está ahí. No hay leyes perfectas, sino leyes posibles. Vamos a ver qué es lo que se ha hecho en estos 3 años en materia de migración. Entonces, en términos electorales, yo creo que es un tema de resultados, de ver cuál ha sido el resultado de la gestión de la política fronteriza, por un lado, versus la gestión de la política migratoria por otro lado, cómo siguen presionándose los hospitales públicos en cuanto a la atención de salud que se le da a todo extranjero, no solo a los haitianos, y cómo eso nos presiona nuestro presupuesto nacional. Entonces yo creo que nuestro candidato, cuando tú ves su discurso y su trayectoria, no ha sido una electorera, sino una postura realmente por convicción. Nos queda muy poco tiempo. Sí. ¿Cuándo el PLD cerrará el tema de las encuestas internas para fines de definición de candidaturas? Bueno, como ustedes saben, hay un plazo fatal, si se le quiere llamar así. El último domingo de octubre se supone que deben estar todos los candidatos identificados ya para la notificación a la Junta Central Electoral. Por lo que en este mes hasta octubre, todo lo que son las encuestas se van a estar llevando a cabo. Yo creo que lo más probable es que en este mes se concluya. Y en octubre entonces se van a llevar a cabo las asambleas de los delegados en cada demarcación para la selección de lo que van a ser los vocales, los directores de distrito donde no se pueda aplicar las encuestas. Y es un proceso que inicia la primera semana de octubre y concluiría la tercera semana de octubre por ahí. O sea, en los 158 municipios, en los 235 distritos municipales se van a llevar a cabo lo que son las asambleas por demarcación para la determinación de quiénes van a ser los candidatos. Y las encuestas para las candidaturas a senador y a alcaldes y los diputados, en este caso también, pues se están llevando a cabo en el mes de septiembre para tratar de que se cierre eso y que se proclame todos los candidatos antes de esa fecha fatal, que es el último domingo de octubre, el día 29, si mal no recuerdo. Que la Junta Central Electoral anunció compras de nuevos equipos que serán utilizados para el proceso electoral del 2024. Sí. Me gustaría saber la valoración del PLD con relación a la Junta Central Electoral, todo el trabajo, y si tienen confianza de que este órgano electoral va a hacer un papel transparente y ético. Mira, yo creo que todo dependerá de cómo la Junta Central Electoral accione de aquí en lo adelante, porque en el pasado han dado mucho que desear. Cuando toman decisiones sin consultar a los partidos políticos, cuando la ley electoral dice que deben hacerlo, cuando toman decisiones que afectan derechos fundamentales sin ni siquiera darle una leidita a las sentencias del Constitucional que han derogado disposiciones y prohibiciones en el marco de la pre-campaña. Realmente se valora que se hayan adquirido esos equipos, fue un requerimiento de los partidos. Sí nos preocupa el escrutinio, porque ojo, el día de las elecciones se puede dar cualquier tipo de escaramuz en la fila, eso es algo propio, normal. Ahora, donde se da la problemática de las elecciones es en el conteo de los votos. Y el escrutinio, por más que se quiso que fuese automatizado, o sea, no un voto electrónico, sino el conteo automatizado para disminuir a un mínimo el margen de error, no fue posible, lamentablemente. Entonces vamos en el 2024 a contar de una manera manual y los equipos electrónicos lo que van a hacer es a transmitir esa data. Pero si esa data ya viene maleada, ya sea por un error o por una mala intención, de poco sirven los equipos. Lo que van a hacer es que me van a transmitir más rápido unos datos que no necesariamente reflejen la voluntad que se haya expresado en las urnas, pero le damos un voto de confianza y lo que realmente queremos es que de ahora en adelante se sienten con los partidos y no tomen decisiones de una manera unilateral. José, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a José Dantes, miembro del Comité Político y secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, aspirante también a la candidatura a senador por el Distrito Nacional. De esta forma, señores, vamos a una pausa. Enseguida volvemos.